¿Escuchas? Sí, ahora sí. Ahora les hablaré sobre el funcionamiento del transformador. Primeramente, ¿para qué sirve un transformador? El transformador sirve para aplicar la tensión, ya sea aumentarla o reducirla. Este se basa en el principio de la inducción electromagnética. Al aumentar la tensión, el transformador recibe el nombre de elevador, ya que su razón de transformación es de 1 a 2. Como podemos ver, el voltaje aumenta. En el caso de que produzca lo contrario, que el voltaje disminuya, se le denomina transformador reductor, ya que como podemos ver, el voltaje o su razón de transformación sería de 2 a 1. Pero ¿cómo está compuesto un transformador? El transformador está compuesto de 3 elementos principales, como lo son el núcleo, que está formado por láminas de acero especialmente para guiar el flujo magnético entre las bobinas, que son el segundo y tercer elemento. La bobina primaria se encarga del voltaje de entrada, el cual es el campo magnético necesario para fluir a través del núcleo. Y la bobina secundaria produce o genera el voltaje de salida, el cual puede aumentar o disminuir dependiendo del número de espiras. Pero para que el transformador lograra, primero tuvieron que pasar algunos descubrimientos, como lo son el de Ørsted, el cual nos dice que a través de un material conductor, al inducir una corriente, se genera un campo magnético. Aquí podemos ver un ejemplo en el cual mediante una fuente se induce una corriente a través de un solenoide, empieza a fluir esa corriente y empieza a generar un campo magnético. En este caso, el norte y sur están fijos, como lo es en un imán natural, que es un campo electromagnético estático. Entonces, aquí empezaríamos a hablar de Faraday, el cual nos dice que cuando una bobina está en constante movimiento, empieza a producir un voltaje, el cual puede generar electricidad, pero este voltaje ya no va a ser igual al voltaje que se produce en la bobina primaria, sino que este reduciría o aumentaría como lo vimos inicialmente. Pero también hablamos de que dependiendo del número de espiras, este aumentaría o reduciría. Si tiene más espiras, el voltaje sería mayor en comparación a si tiene menos espiras. Pero como aquí hay un constante movimiento en la bobina secundaria, produciría un gasto energético, ya que nos estarían tocando todas las espiras constantemente, como lo es en el primario. Esto produciría electricidad al mover la espira y se genera el campo magnético. Entonces aquí entra lo que es la corriente alterna, ya que esta, como su nombre lo dice, alterna entre un polo positivo y uno negativo, y es el que se estaría moviendo dentro del embobinado. Ahora todas las espiras se estarían tocando porque no serían las que se estarían en movimiento, sino campo magnético a través de ellas. Hablando de aquí podemos observar la parte del cual, como habíamos mencionado, está formado por laminaciones, las cuales pueden ser en forma de E o I,
y están hechas principalmente de materiales magnéticos, los cuales están acomodados o pueden ser constituidos de distintas formas. En este caso se muestran dos, como lo pueden ser que esté en distintas direcciones o en una sola dirección. Al estar en distintas direcciones, aumenta la permeabilidad del transformador y mejoraría su eficiencia energética. La mayoría de los transformadores no logran un 100% en su eficiencia. La mayoría trabaja en un 95% debido a algunos factores, como lo puede ser el aire entre las laminaciones. Aquí, por ejemplo, vemos un grabador, este sería su embobinado primario, su embobinado y núcleo. Otro punto importante es la potencia en un transformador, la cual hay una regla importante a seguir, es que la potencia de entrada es igual a la potencia, pero como vemos, la fórmula de la potencia es voltaje por corriente. Entonces tenemos aquí, voy a ampliar un poquito esto, tenemos un ejemplo en entrada y la que si el voltaje en el transformador aumenta al salir, como en este caso, de 8 pasa a 16, la corriente disminuye. Y si el voltaje disminuye, si alternáramos estos datos hacia el lado contrario, si aquí fuera de 8, entonces la corriente aumentaría y pasaría a ser de 2 amperes. Y otro ejemplo que podemos observar es un transformador en forma de toroide, el cual maneja mayor eficiencia, ya que es más compacto y reduciría el gasto energético. Aquí podemos continuar viendo de la potencia en el transformador, su fórmula. Hola, les hablaré acerca de la polaridad de un transformador monofásico. En corriente alterna no tenemos una polaridad positiva o negativa en sí. Sin embargo, la forma en la que los devanados del primario y secundario están enrollados pues en el núcleo es lo que nos va a ayudar a determinar la dirección relativa del voltaje. ¿Esto por qué nos importa? Pues si usamos un solo transformador no pasa nada. Pero si queremos conectar, más transformadores en paralelo y así poder aumentar la potencia, conocer la polaridad del transformador nos va a servir de mucho. Ahora veamos esto más gráficamente. Imaginen que tenemos dos transformadores, lado a lado, uno que es el de la izquierda y otro que tenemos aquí en la derecha. En ambos, la bobina primaria, o sea los lados A y B de este lado, están enrollados en el mismo sentido. O sea que si aplicamos voltaje, el flujo magnético va a ir en la misma dirección. En ambos casos. Aquí lo podemos ver, va en la misma dirección. Sin embargo, si visualizamos un poco mejor aquí en el lado de la bobina secundaria, C y D, podemos ver que en el transformador de la izquierda, el enrollamiento está en un sentido diferente al de la derecha, que está enrollada en un sentido contrario. Esto provoca que, aunque la entrada sea igual, la salida se va a invertir. Entonces, mientras que en las bobinas AB de ambos lados el flujo sigue la misma dirección, positivo o negativo, como la bobina CD está invertida en la derecha, aquí, con respecto a la izquierda, aquí en la derecha, con respecto a la izquierda, la polaridad del voltaje se va a invertir también, y en la de la izquierda sería positiva o negativa, y la de la derecha negativa, positiva. Esto pues de qué nos sirve, o sea, aquí lo que cambia es cómo están enrollados los cables. Si se enrollan en el mismo sentido, los voltajes van a empujar igual
y se suma un AND. Eso quiere decir que la de este lado sería aditiva, y si se enrollan en sentido contrario, como en este lado, los voltajes se van a oponer y se van a restar. Eso quiere decir que sea sustractiva. Ahora pasaremos a la prueba de polaridad. Esta prueba nos va a permitir saber o nos va a permitir etiquetar un transformador, ya sea como aditivo o sustractivo, y se va a poder determinar con una medición de voltaje simple. Haré las conexiones como para saberlo. Por ejemplo, haremos una conexión entre las terminales de alta y baja, por ejemplo de este lado. Y luego vamos a medir con un voltímetro entre las otras dos terminales restantes de acá abajo. Es esta parte de aquí. Y vamos a aplicar un voltaje de referencia de este lado. Vamos a aplicarle 50 volts. Ejemplo. Esta prueba de polaridad nos dice que si el voltaje medido Vm es mayor al voltaje de referencia, voltaje medido Vm es mayor al voltaje de referencia, va a ser aditivo. O sea, que en este caso, por ejemplo, sería aditivo, y les pongo las etiquetas. Vamos a poner el morado. H1, H2, X1, X2. Ahora, por ejemplo, veamos en el caso de uno sustractivo. En este, bueno, se hará la conexión de manera al menos gráficamente un poco diferente. Conectamos esta H con esta X y el voltaje medido se tomará desde esta H hasta esta X. Y aquí en el caso del sustractivo, el voltaje medido se va a encontrar que va a ser menor que voltaje de referencia. Hola, mi nombre es Britney Brittany Ramírez Luna. En este video voy a explicar paso a paso la prueba de vacío realizada a nuestro transformador. Para esta actividad utilizamos un transformador monofásico alimentado a 110 volts en el devanado primario. Los datos proporcionados fueron la potencia en vacío de 39 watts, la corriente de excitación de 0.5 mA, el voltaje del primario 110 volts. Con estos tres valores vamos a obtener todos los parámetros de vacío del transformador: la admitancia de excitación, la resistencia del núcleo, la reactancia magnetizante y la conductancia. La prueba de vacío consiste en alimentar solo el primario con el voltaje nominal, mientras el secundario permanece abierto. La corriente que circula es únicamente la corriente de excitación, que se divide en dos partes: una componente activa, la cual está relacionada con las pérdidas en el núcleo, y una componente reactiva, realizada con la magnetización del transformador. Los cálculos para este transformador fueron los siguientes y los voy a explicar paso a paso. Primero, la admitancia de excitación. Primero calculamos la admitancia de excitación, que está representada por YEXC, que es igual, por su fórmula, a la corriente de excitación sobre el voltaje nominal, que sería 0.5 mA sobre 110 volts, lo cual nos da un cálculo de 4.54 por 10 a la menos 3. Este valor está originalmente en forma polar. Lo vamos a tener que calcular el ángulo del factor de potencia en vacío, que es el ángulo de desfase. La fórmula que utilizaremos es la de coseno del ángulo, el cual es igual a la potencia en vacío sobre el producto del voltaje nominal por la corriente de excitación, el cual, teniendo los valores aquí, nos da un ángulo de 44.83. Este ángulo representa cuánto se atrasa la corriente respecto al voltaje en vacío. Muy bien, ahora convertiremos la admitancia de polar a rectangular. Como la admitancia está en forma polar, la pasamos a rectangular. Ahora tenemos que, al convertirlo a rectangular, nos queda 3.22 por 10 a la menos 3 menos
J de 3.209 por 10 a la menos 3. Esta expresión representa GFE menos JBM, la cual es la conductancia y la sustancia magnetizante. Ahora obtenemos RC y XM. Recordemos que la admitancia es igual por su fórmula, se calcula de 1 sobre la resistencia del núcleo menos J de 1 sobre XM. Por lo tanto, nos da un valor de la resistencia del núcleo de 310.5 y la XM nos da de 312.5 ohms. Estos representan a nuestros parámetros de vacío. Con ellos finalmente vamos a calcular la conductancia del núcleo. Esta se calcula por su fórmula, que es igual a 1 sobre RFE, que sería 1 sobre 310.5. Este valor va a representar qué tanto del voltaje aplicado se convierte directamente en pérdidas en el hierro. Ahora bien, una vez que ya tenemos nuestros cálculos, vamos a interpretarlos. Los resultados nos muestran que RFE es igual a 310.5 ohms, lo que significa que las pérdidas en el núcleo son relativamente bajas, porque la resistencia equivalente es muy grande. El XM es igual a 312.5 ohms, que indica que el transformador necesita una corriente pequeña para magnetizarse, lo que coincide con el valor medido de la corriente de excitación, que es de 0.5 mA. Estos parámetros son esenciales para poder representar el comportamiento real del transformador cuando está sin carga, puesto que con ellos podemos completar la rama de excitación, que incluye la resistencia del hierro y la reactancia magnetizante. Bueno, ahora bien, con la prueba de vacío y los datos medidos de 110 volts, de 0.5 mA y 39 watts, obtuvimos los parámetros de RFE y XM, además de la admitancia y la conductancia del núcleo. Esto nos permite representar de manera precisa el comportamiento del transformador en condiciones reales. Esto fue el análisis completo usando nuestros propios valores que nos proporcionaron en la actividad. Hola, mi nombre es Britney Brittany Ramírez Luna. El video explica las conexiones de transformadores monofásicos separados por la forma de un banco trifásico, una alternativa común a los transformadores trifásicos integrados. Los dos tipos de conexiones fundamentales para los devanados son primario y secundario, los cuales son la conexión en delta y en estrella. Requisitos esenciales para las conexiones, para conectar correctamente los transformadores en un banco trifásico, deben cumplir tres condiciones. Deben tener la misma capacidad kVA, o sea, la potencia nominal. Sus voltajes primarios y secundarios deben ser iguales. Y deben tener idénticas marcas de polaridad. Iniciamos con la conexión delta-delta, cuales están conectados en paralelo. Sabemos que su uso principal es para sistemas de voltaje no muy elevados y donde se requiere continuidad del servicio, o sea que no se puede operar en delta abierta si un transformador falla, que es lo que comúnmente usan en las calles o el sistema de CFE. Las relaciones son: el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, porque como sabemos, las conexiones en paralelo, el voltaje es lo mismo en todos. Mientras que la corriente es igual a la raíz 3 por la corriente de fase. Por eso podemos hacer la línea y esta viene siendo la fase. El desplazamiento angular es de 0 grados, ya que los voltajes de línea primario y secundario están en fase. Y pues aquí no podemos encontrar ningún neutro, ya que es un sistema de solamente 3 hilos: A, B y C, que estos vienen siendo los primarios y estos los secundarios. Aquí, esta es una forma de cómo lo podemos conectar en el laboratorio de máquinas eléctricas en el tablero.
Aquí en esto hacemos un puente entre las secundarias. Bueno, se viene siendo el primario y el secundario. Y este viene siendo de línea, línea y línea. Igualmente acá abajo. Ahora, para la conexión estrella-estrella. Bueno, aquí igualmente comento lo que había comentado, que el voltaje es igual en los mismos términos y algunas fórmulas que nos pueden servir al rato. Ahora sí, en estrella-estrella. Sabemos que la conexión estrella es conexión en serie, o sea que su uso principal es de sistemas de tensiones altas en instalaciones de 4 hilos. Las relaciones de voltaje es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase. Y como es en serie, la corriente debe ser la misma. El desplazamiento angular igualmente es de 0 grados, pero aquí sí podemos encontrar un hilo neutro, ya que es donde se juntan, como lo podemos aquí en los diagramas. Y el manejo de cargas es satisfactorio, ya que están perfectamente balanceadas o equilibradas. Aquí podemos puentear estas terminales a neutro, mientras que estas van a línea. Y viene siendo lo mismo en la parte de abajo. Igualmente lo corroboramos con estas ecuaciones. La diferencial de voltaje, mientras que la corriente viene siendo la misma. Igualmente algunas ecuaciones que nos pueden servir. Y ahora los importantes vienen siendo delta estrella. Su uso principal es para reducir los voltajes, o sea, en las subestaciones receptoras. No, disculpe. Es para la configuración común para elevar voltajes y el sistema distribuidos con 4 hilos. Este es para elevar voltajes, ya que la inicial es una delta y la secundaria viene siendo una estrella. La relación es, como digo, la combinación de un primario de delta y un secundario de estrella. Aquí se hay un desplazamiento angular que viene siendo de 30 grados. Y también podemos encontrar un neutro, pero solamente en el área o en el lado de secundario. Y sus ventajas de aislamiento es que el secundario se conecta a un circuito de mayor voltaje para reducir el requerimiento de aislamiento. Por lo tanto, el voltaje de fase viene siendo el voltaje de línea. En este caso es entre la raíz de 3. Y como sabemos, esto viene siendo línea y por acá viene siendo fase. Igual acá. Esto es línea, mientras que esto viene siendo fase. Así, en la última conexión importante, disculpa, igual, para la conexión del ultravioleta en laboratorio es la parte de arriba, que es el secundario, se conecta como delta y la secundaria como estrella. O sea que las segundas partes vienen siendo al neutro, mientras que la primera va a línea. Ahora sí, yendo por el segundo más importante, viene siendo estrella delta. Por aquí su uso principal es para reducir voltajes. Porque iniciamos con una estrella que se conecta a un delta. Y aquí igual el mismo desplazamiento es de 30 grados. El primario de estrella puede tener un neutro, pero el secundario de delta no. Ya que aquí hay un punto donde interceptan los tres, mientras que aquí no. Y la ventaja es que la primaria se conecta al circuito de mayor voltaje para reducir el requerimiento de aislamiento de fase. E igual, como lo comenté anteriormente, aquí podemos ver cómo lo podemos conectar en el tablero de máquinas eléctricas. Y aquí lo podemos corroborar con otra forma. Igual aquí hay un desfase de 30 grados. Y aquí igual, mientras que aquí es el desfase de voltaje en estrella. Aquí en delta es el de corriente.
Y pues la relación de transformación es el voltaje del primario entre el secundario, que viene siendo igual a la raíz de 3 del voltaje primario neutro entre el voltaje del secundario y neutro. Aquí podemos ver unos ejercicios externos que podemos encontrar de tarea. Y es que en la conexión estrella delta, el primario está, como digamos, en estrella, o sea que las tres bobinas comparten un punto neutro, mientras que el secundario, las bobinas forman un triángulo cerrado. O sea que, como lo comentamos, es el voltaje de línea entre la raíz de 3 por el voltaje de fase. O sea que cuando se necesita bajar el voltaje, por ejemplo, de 380 a 220 voltios al neutro. Así que nos quedamos en el neutro. Mientras que en estrella, ambas partes están conectadas en estrella. Así que es fácil conectar porque no se usa mucho en esta recta, porque puede causar corrientes desequilibradas. Y si las cargas no son iguales en las tres fases, podemos quemar algo. Igualmente se necesita un neutro sólido o una conexión a tierra para estabilizar, que viene siendo el punto en común. Mientras que la conexión delta-delta, ambas partes están en paralelo y no necesita un neutro, ya que es muy estable para las cargas desequilibradas. Y se usa cuando los voltajes de primario y secundario son similares o cuando se requiere una alta potencia. Mientras que en el delta estrella se usa cuando se necesita subir el voltaje o cuando el sistema secundario necesita o requiere un neutro disponible. También hay un espacio de 30 grados entre las tensiones de entrada y salida. O sea que en resumen de todo el tema de conexiones es que lo que hicieron fueron representar gráficamente las 4 configuraciones de posibles conexiones trifásicas en transformadores con sus valores de voltaje y fase y las relaciones de raíz de 3 que existen entre ellos. Muchas gracias.